El truco del 2% de la cuenta remunerada de MyInvestor. ¿Sale a cuenta? ¿Hay otras alternativas hoy por hoy interesantes incluso desde MyInvestor? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, MyInvestor remunera su cuenta corriente al 2% durante el primer año. A partir de esa fecha nos bajaría la rentabilidad hasta un tímido 0,3%. Claro, para poder mantener ese 2%, lo que tenemos que hacer es invertir 300 euros al mes en una serie de productos recomendados por MyInvestor. Veremos que estos productos que nos están diciendo tienen un cierto truco y veremos por qué, digamos, lo hace. En este vídeo la idea es que vamos a analizar qué tenía MyInvestor para hacer este truco, por qué hoy por hoy yo creo que no tiene ningún sentido que lo haga y creo sinceramente que posiblemente nos encontremos que en no mucho tiempo acabe subiendo la remuneración de su cuenta corriente y, como no, alternativas que pueda haber dentro de MyInvestor a ese 2%. Nada más, seguimos con el vídeo y espero que os guste como siempre. Bueno, lo dicho, ¿no? Para mí MyInvestor es uno de los bancos, porque sí, ahora es un banco más interesante dentro de la escena española, ¿no? Yo creo que estoy hablando de unos bancos que yo le daría un 8 de puntuación, porque realmente por la cantidad de productos, la calidad de los productos y los precios que nos da, realmente son bastante buenos, ¿no? Yo creo que para una persona que quiera tener todo centralizado y tenerlo en un solo sitio en España y quitarse, digamos, demasiados problemas de tenerlo diversificado en medio Europa, yo creo que MyInvestor sería hoy por hoy una clara recomendación, ¿no? Dentro de todo. Es más, te diría que realmente he recomendado a mucha gente con su plan amigo en el que van a dar 20 euros tanto a ti como a mí, ¿no? Si quieres abrirte una cuenta de MyInvestor, me puedes mandarme un email o poner en el comentarios, o yo que sé, si tú ya tienes una cuenta de MyInvestor, ¿por qué no lo pones? Porque puede haber alguien que quiera abrirse la cuenta y utilice tu código de referencia. A mí la verdad que no me importa que cualquier otro pues se dé de alta gracias a ese código de MyInvestor. Bueno, lo dicho, ¿no? Digamos que MyInvestor hoy por hoy te da dos formas de llevarte ese 2% TAE. Uno, que es abrir la cuenta, 2% primer TAE primer año y 0,3% a partir del segundo año, máximo siempre 50.000 euros, o a partir del segundo año pues tendrías que invertir 300 euros al mes en una serie de productos que ahora veremos cuáles son, digamos, esos productos. Bien, está claro que nos dan el 2% el primer año con un objetivo claro, ¿no? Y era claramente de captar clientes, ¿no? Eso es algo que yo creo que todos tendríamos que tenerlo recapacitado, ¿no? Y el segundo, pues el segundo realmente es ganar en cierta manera algo de dinero con nosotros, ¿no? Bien, quiero explicaros un poquito qué es lo que ha pasado con los diferentes tipos, digamos, de interés en Europa y un concepto que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y es el tipo de facilidad de depósito, ¿no? ¿Qué es este tipo de interés de facilidad de depósito? Este es el tipo al que el Banco Central Europeo pagaría a los bancos por dejar el dinero ahí aparcado, digamos, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, he puesto cómo han sido las últimas publicaciones de, digamos, de tipos, ¿no? Por ejemplo, el 21 de julio estaba al 0%. En septiembre subió al 0,75, en octubre al 1,50 y actualmente estaríamos dando al 3%. Es decir, que hoy por hoy el MyInvestor con nuestro dinero, que directamente funcionaría así, coge nuestro dinero, lo deposita en el Banco Central Europeo, le da un 3%, y a nosotros nos remuneraría un 2%. Bien, un negocio realmente muy bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba, ¿no? Que anteriormente, imaginaros si hacíamos los cálculos con el 21 de julio, las pérdidas que podría tener MyInvestor podrían ser realmente muy, muy fuertes, ¿no? Muy cuantiosas. ¿Qué es lo que he puesto? He hecho en un Excel la cantidad, 50.000 euros, el 2%, y qué es lo que pasaba con los tipos de interés en cada una de las fechas, ¿no? Fijaros, al 21 de julio del 2022, aquellas personas que tenían esa cuenta remunerada al 2% de MyInvestor, si tú metías los 50.000 euros al 2%, cascaba 1.000 euros, directamente porque estaba al 0%. En septiembre cascaría 625, en octubre cascaba 250 euros y ya a partir del 2 de febrero del 23 ya empieza a ganar dinero, 250 euros, o incluso ahora estaría ganando anualizado con esa persona que me invirtiera esos 50.000 euros, 500 euros, ¿no? Problema que tenía MyInvestor, fijaros, en este periodo de tiempo, que realmente perdía claramente dinero.
La forma de equilibrar estas pérdidas pues no es más que vendernos otra serie de productos completamente ilícito, ¿no? Es decir, es una forma para intentar recuperar, digamos, esas pérdidas. ¿Qué productos en ese momento nos vendían? En ese momento nos vendía una serie de productos que hoy por eso son diferentes. Hoy por hoy nos da una cantidad de productos mucho mayores para poder rentabilizar ese 2%, ¿no? Pero bueno, ya os diré al final del vídeo cómo yo creo que hay otras opciones más interesantes que este 2% que nos puede dar MyInvestor, ¿no? Entonces, como datos, ¿no? Fijaros, estaremos hablando de carteras indexadas, MyInvestor, fondos de inversión, MyInvestor, ¿vale? Todos sus productos, planes de pensiones, MyInvestor. De repente nos aparecen carteras Finambés y planes de pensiones Finambés. Pero claro, esto tiene un cierto truco. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que al finales del año pasado, aquí me he equivocado, no es 2002, finales del año 2022, MyInvestor adquirió Finambés. Entonces, es decir, que estamos hablando de realmente el mismo producto. Es más, en marzo de este año ya ha recibido las autorizaciones para la compra, es decir, que estamos hablando que posiblemente igual en un tiempo igual cambian el nombre o lo mantienen o lo que sea, ¿no? Y luego, por otro lado, nos están vendiendo un tema de fondos de inversión de gestores independientes. Qué interesante, ¿no? Entonces, si vamos a ver quién está detrás de estos fondos de inversión de gestores independientes, pues empezaremos a ver quién está de Bailo Patrimonio, River Patrimonio, la gestora, ¿no? Fijaros que en todas ellas nos aparece una gestora que se llama Ambank Wealth Management y que lo que podemos saber es que la gestora Ambank es el accionista mayoritario y promotor de MyInvestor, es decir, que estaríamos hablando de que todo queda, digamos, en casa, ¿no? No significa que en este caso todo quede en casa, porque aquí fijaros cómo la cantidad de comisiones que nos estaría cobrando este fondo de inversión es completamente diferente. Podría ir, por ejemplo, del 0,64% que nos estaría cobrando Bailo Patrimonio hasta el 1,49% que nos estaría cobrando Azagala, ¿no? Con Gestión Boutique Azagala. La diferencia, sobre todo, se va a relacionar al porcentaje de comisiones o porcentaje de reparto que se va a dar entre el asesor y la gestora, ¿no? Entonces, a más o menos son los acuerdos que hayan tenido, ¿no? Lo normal y lo que pasa que estos acuerdos son realmente privados, se desconoce mucho cómo son estos acuerdos, pero es bastante normal en el sector que más o menos las comisiones se repartan entre ese asesor o ese gestor, entre comillas, porque gestor no sería la palabra clave para decirlo, y lo que sería, digamos, la gestora. Es decir, que en el caso, por ejemplo, si el acuerdo fuera 50%, realmente lo que podría estar ganando, digamos, Ambank sería ese 0,75%. Este 0,75% que ganaría la gestora de Ambank, pues en cierta manera lo estaría compartiendo con MyInvestor, ¿no? Entonces, fijaros, sí que es cierto que nos da una cantidad de productos importantes, nos habla de MyInvestor, nos habla de Finambés, nos habla de gestores independientes, pero detrás está siempre Ambank o está MyInvestor. Entonces, fijaros el truquito en cierta manera que nos están haciendo, ¿no? Sí que nos están diciendo para entrar, ¿no? Bien, al final hay que pensar que MyInvestor va a ganar una serie de comisiones. Es decir, que si en cierta manera no puede obtener una remuneración del 2% porque los tipos de interés en ese momento estaban negativas, pues al final lo que va a tener que obtener es alguna comisión, bien por la comercialización de sus productos o retrocesión de otras comisiones, ¿no? Con todo, deciros que las comisiones que va a ganar MyInvestor tampoco son una barbaridad. Estamos hablando desde un 0,30% que cobraría en su RoboAdvisor, un 0,38% de algunos de sus fondos de inversión, por ejemplo, el MyInvestor Acui, que sería un fondo de inversión que intentaría replicar el mercado, digamos, global de mercados incluyendo emergentes, o yo que sé, incluso algún plan de pensiones indexado global con MyInvestor indexado global, que estaríamos hablando también de una comisión de un 0,38%. Nada que ver respecto a lo que nos pueden estar cobrando otros bancos, otras gestoras, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una comisión adicional que muchas veces puede que no tenga sentido, ¿no? Fijaros que muchas veces, por ejemplo, en el caso del MyInvestor indexado o el MyInvestor Agui, por ejemplo, ¿no? Pues al final lo que te está haciendo es creando un fondo de inversión y dentro de ese fondo de inversión está comprando diferentes ETFs. Entonces tú podrías, digamos, comprar esos ETFs o comprar un MSCI World Agui y tendrías
pues realmente lo mismo y te ahorrarías ese 0,38%, digamos, de comisión, ¿no? Pero bueno, dentro de lo razonable, ¿vale? Eso es lo que os decía, ¿no? Incluso lo que os decía al principio del vídeo, ¿no? Que yo considero MyInvestor como un 8. Podrías tener opciones más baratas y mejores, pero bueno, al final te da una cantidad de productos muy, muy interesantes y las comisiones que te está cobrando tampoco son una barbaridad, ¿vale? La pregunta, ¿sale a cuenta? ¿No? Pues la respuesta es que si vas a contratar algún producto de MyInvestor porque te guste, pues por ejemplo el tema de RoboAdvisors. Hay gente que quiere indexarse y utiliza RoboAdvisors, por ejemplo Indexa Capital o MyInvestor. Pues si lo vas a hacer, pues utiliza, digamos, el de MyInvestor, porque al final te va a dar esa opción, ¿no? De tener ese 2%, te va a dar, digamos, mejores condiciones, ¿no? Pero si no lo vas a hacer o dices, no, estoy contando un producto que no me interesa porque lo que quiero es realmente ese 2% de la cuenta, pues directamente te digo que no te merece la pena, ¿no? Incluso en un vídeo anterior os comentaba cómo realmente MyInvestor nos daba una capa adicional desde el punto de vista de inversión en Nasdaq y sinceramente no creo que daba un valor añadido, ¿no? Pero bueno, con todo veremos cómo nos está dando alguna opción, digamos, adicional poder invertir desde el punto de vista de MyInvestor y podemos utilizar sus fondos de inversión, ¿no? Entonces, dentro de sus fondos de inversión podemos ver y hacer una búsqueda y buscamos lo que serían los monetarios, ¿vale? Va a haber una opción donde aparecen los monetarios. Si alguno no se entera muy bien, puedo hacer un vídeo en explicar cómo buscar esos monetarios. Es relativamente sencilla y, digamos, lo que hago esa búsqueda, que la podéis, digamos, ver aquí, y lo que simplemente después de hacer esa búsqueda, lo que siempre hago es buscar y que me lo ordene por TER. Fijaros, ¿no? TER, ¿qué sería? Es la comisión que nos estaría, digamos, cobrando, digamos, ese fondo de inversión, ¿no? Entonces, fijaros cómo empiezas desde tan solo un 0,05% hasta un 0,15%. Hay muchos más fondos de inversión, pero a partir de ese 0,20% de comisión yo directamente pienso que no suele merecer la pena y que son unas comisiones ya más o menos elevadas, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Cómo haciendo esta búsqueda nos salen diferentes comisiones. Y lo que es importante es mirar rentabilidades. Fijaros, 0,61, 0,59. Esto es lo que llevaríamos de rentabilidades a lo largo de este año. 0,62, 0,57, 0,43, 0,23, 0,59, 0,62, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estaríamos hablando que hay una cantidad de fondos de inversión más o menos importantes, estaríamos hablando de 6 fondos de inversión que andarían pivotando entre un 0,57 y un 0,62%, es decir, estamos hablando de una rentabilidad bastante parecida y que coincide que son diferentes gestoras, AXA, Verdin, Grupama, BNP, etcétera, es decir, que realmente no es que sean mejores o peores, cobrarán más, cobrarán menos dentro de todo, ¿no? Entonces, uno de los puntos que yo creo que es destacar es que nos estarían dando alrededor de un 0,60% en tan solo 3 meses. Es decir, prácticamente nos están dando en 3 meses. ¿Qué es lo que coincide? Que si hacemos esta multiplicación de 0,60 por 4, bien, más o menos para hacer un cálculo aproximado, nos está diciendo que nos está dando un 2,40% de rentabilidad. Es decir, que si invertimos en alguno de estos fondos que son bastante parecidos, o sea, desde el punto de vista de rentabilidades, y son bastante parecidos porque actúan y se enfocan en comprar más o menos los nuevos productos de monetarios, estaríamos hablando que podríamos obtener una rentabilidad del 2,40%, que es mayor que el 2% que nos estaría pudiendo dar hoy por hoy la cuenta remunerada de MyInvestor. Es decir, que hoy por hoy el que esté pensando, decir, voy a usar la cuenta remunerada al 2% y voy a comprar ese indexado que me está recomendando MyInvestor, pues macho, pues estás haciendo un poco el gili. ¿Por qué? Porque si vas directamente con MyInvestor y entras a comprar ese fondo, digamos, de inversión monetario, pues estarías obteniendo esa rentabilidad, ¿no? Dentro de todo eso. También MyInvestor nos va a dar otras opciones, como por ejemplo invertir renta fija a corto plazo, ¿vale? Es decir, que estaríamos hablando, no sé, en esos monetarios, serían una renta fija en el que tiene una parte a un poquito más de plazo, es decir, tiene parte de ese fondo de inversión en bonos a 2 años, 3 años, 4 años, pero la duración media normalmente suele ser por debajo del año, por eso sería, digamos, de poco plazo. Y aquí os incluyo pues algunos de los fondos de inversión que desde MyInvestor podríamos contratar, ¿no? Lo mismo,
lo dicho, siempre ordenado por TER, es decir, que nos cobren relativamente poca comisión y entrando a esos máximos de ese 0,20, ese 0,25. Por encima de ese 0,25% yo creo que no merecería la pena prácticamente comprar ningún fondo de renta fija, ¿no? Entonces podéis ver un poquito las rentabilidades que estamos hablando, un 1, 0,88, 0,89, un 1, 0,93% a lo largo de lo que llamamos estos, digamos, 3 meses. Si anualiza esta rentabilidad, date cuenta que nos vamos muy por encima de un 3%, digamos, de rentabilidad. Más interesante que tener ese 2% de rentabilidad que nos va a poder dar la cuenta remunerada de MyInvestor. Por eso también es lo que os decía, ¿no?, al principio del vídeo, que sinceramente creo que en algún momento determinado MyInvestor va a tener que subir esa cuenta remunerada. ¿Por qué? Porque si no va a haber mucha gente que va a acabar comprando o bien ese fondo monetario o bien va a ir comprando ese fondo de renta fija, digamos, a corto plazo. Y bueno, pues en principio, sin más, comentar un poquito las conclusiones personales que podría hablar, ¿no? ¿Es malo o malísimo MyInvestor? Pues ni mucho menos. Las comisiones que cobran en sus productos no son altísimas, son bastante apropiadas, son bastante comedidas. Es más, te digo que el propio MyInvestor tiene opciones muy interesantes para sacar hoy por hoy bastante más que ese 2%. O sea, llegar a sacar ese 3% o 4% incluso con las subidas de tipos que se huele y se huelen 3 próximas subidas de tipos de interés, yo creo que es bastante probable que saquen ese 2% sin más problemas. Por no hablar de las ventajas fiscales que tienen los fondos de inversión más que tener en la cuenta, digamos, corriente. Al final, si lo tenemos en la cuenta corriente, vamos a tener que pasar por el fisco sí o sí. En cambio, si lo tenemos en ese fondo de inversión, podemos, digamos, demorar ese pago de impuestos. Y vete a saber, igual el día de mañana pues no toca pagar porque hemos tenido pérdidas en algún otro fondo de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del fondo de inversión es algo que muchas veces se nos olvida y muchas veces merece la pena claramente, ¿no? Durante un buen tiempo, MyInvestor perdió bastante dinero con la captación de clientes. Es decir, estamos hablando que había estas subidas de tipos de interés desde hace relativamente poco tiempo, pero MyInvestor lleva ya unos cuantos años. Fijaros la cantidad de dinero que ha perdido. Fijaros que el coste que ha podido tener de captar un cliente que te haya metido 50.000 euros ha sido de 1.000 euros, ¿no? Entonces, fijaros la cantidad de dinero que ha valorado MyInvestor a la hora de captar esos clientes, ¿no? Pues hoy por hoy, digamos, algo que en la remuneración del 2% no ocurre, ¿no? Es decir, que para MyInvestor, que alguien coja y se dé de alta a MyInvestor y le pague un 2%, pues es un negocio muy bueno para MyInvestor. ¿Por qué? Porque directamente está ganando cerca un 1% sin hacer prácticamente nada, ¿no? Y por último, sigo pensando que es una muy buena opción para cualquier persona utilizar MyInvestor. No es un 10, hay otras opciones para casos en concreto que parecen más interesantes, bolsa o otro tipo de cosas, o remuneraciones en cuenta corriente, por ejemplo, pero en general yo creo que es una muy buena alternativa para alguien que no quiera complicarse la vida, quiera tenerlo todo centralizado en un producto, en un banco, etcétera. No te va a meter unas grandes comisiones, va a ganar, pero algo realmente razonable. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo como siempre. Me gustaría que si te ha gustado que des un like, ayuda mucho para que otra gente, digamos, pueda ver este tipo de vídeos. Y como no, lo dicho, que si quieres que alguien se dé de alta con tu código de afiliación, ponlo en comentarios. Todos esos comentarios pues los voy a probar, por supuesto, directamente, y ya que cada uno pues elija, ¿no? O sea, que al final recuerda que esa promoción, amigo, da 20 euros a la persona que se da de alta con ese código y da 20 euros a la otra persona. Yo también lo daré a mí, daré el mío, pero por favor, si queréis coger al de alguna otra persona, os lo agradecería porque al final a mí me daría un poquito, digamos, igual. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.